La crisis de los refugiados sirios en Europa es un problema que delata un problema mucho más grave. En Siria, a causa de la guerra, han salido del país más de 4 millones de personas. Prácticamente 2 millones están en Turquía, más de 1 millón en Líbano, cerca de 1 millón en Jordania y casi medio millón en Irak. Estamos hablando de alrededor de 4 millones de personas que han debido abandonar sus hogares por la guerra que está destruyendo a su país desde por lo menos 2012, si no es que desde 2011. Esta situación en la que solamente un puñado de países ha acogido al grueso de los refugiados sirios es insostenible por varias razones. La primera es que es muchísima gente y estos países no están en condiciones de darles un sustento, un nivel de vida correcto a este mundo de personas. Y esto sin contar que dentro de Siria hay entre 6 y 8 millones de desplazados internos, de gente que ha debido abandonar sus ciudades de origen o de sus pueblos y se han tenido que ir a otras regiones para vivir lejos de los peligros de la guerra. Esto ha llevado a que decenas de miles de personas estén tratando de salir ya sea de Siria o de otras regiones de Siria hacia países europeos donde piensan que puede haber mejores condiciones de vida, mejores oportunidades de empleo para sobrevivir de esta tragedia que están viviendo porque son refugiados de una guerra que muchas veces les rebasa. Sin embargo, no solo se trata de sirios. Hay otras guerras en la región, muchas que nacieron en la misma época que la guerra en Siria, que también están expulsando refugiados. Es el caso de Irak. Bueno, la guerra de Irak sabemos viene de antes. Es el caso de Afganistán, que también el conflicto viene de mucho antes, desde 2001 por lo menos. Es el caso de Libia, donde sí la guerra empezó en 2011. Creíamos que había terminado en el mismo 2011, pero volvió a encenderse poco tiempo después. Y todos estos países, además de otros países con conflictos, están expulsando gente. Las personas, es natural que si es casi físico, es casi un fenómeno físico de ósmosis, en el que en los lugares, los espacios geográficos en los que hay menores o peores condiciones de subsistencia, expulsen gente hacia los espacios donde hay mejores condiciones de subsistencia, donde hay posibilidades de trabajo simplemente. Es lo mismo que pasa en nuestro país. Nuestro país expulsa por situaciones diversas y complejas muchísimos migrantes hacia Estados Unidos. Y las reacciones que hay son parecidas, naturalmente. Las causas de la guerra en Siria, que es el país que más migrantes está enviando hacia su entorno y hacia Europa, y, que tiene que ver con la situación que hemos visto en los últimos días, con la foto de este niño, Aylan Kurdi, que son sirios, que están huyendo de una guerra, que esta misma guerra, su origen, tiene dos vertientes principales. Una vertiente es el autoritarismo del régimen sirio, que es un autoritarismo conocido, que tuvo consecuencias también muy conocidas. Y tiene otra fuente que es
un problema sobre todo económico. Es un problema que está relacionado con el político también, pero que el gobierno de Siria transitó durante los años 2000, del 2000 al 2011, transitó de una economía y una organización social en la que había redes de seguridad para la población, salud médica prácticamente gratuita, educación gratuita y apoyos para los campesinos económicos, apoyos, subsidios para una serie de artículos de primera necesidad. Esto se fue acabando durante la década del 2000 y se fue pasando de ese modelo muy rápidamente a un modelo neoliberal en el cual cada vez los subsidios y los apoyos son menores y todo se deja en manos del mercado. Es una situación en la que los campesinos, de ser favorecidos o sentirse favorecidos por el mismo gobierno en los años 90 del siglo pasado, pasaron a sentirse desfavorecidos por el gobierno a finales de la primera década del nuevo siglo, con la pérdida de estas redes de apoyo que proporcionaba el mismo gobierno. Y si a esto le agregamos una sequía feroz, una sequía tremenda que hubo desde el 2007 aproximadamente hasta el 2010 y 11, y que volvió a recrudecerse posteriormente la sequía, pues nos encontramos en una situación en la que era muy fácil que los conflictos preexistentes o los disgustos preexistentes por el autoritarismo, la corrupción o incluso el favoritismo hacia ciertos sectores de la sociedad estallaran. Y esto, a su vez, tiene que ver con una situación mundial en la que estamos viendo que hay países que son cada vez más ricos, aunque las poblaciones de esos países no necesariamente vean los frutos de esa riqueza, y países y regiones enteras del mundo que son cada vez más pobres, en los que además también hay una división o fragmentación de la sociedad entre los más desfavorecidos y los más favorecidos económicamente, lo cual está llevando a procesos migratorios muy importantes como los que estamos viendo. La crisis de los refugiados actual es una crisis en la que estalló ahora con las imágenes de Aylan Kurdi, pero que es una crisis que en realidad se ha estado extendiendo durante varios años. Hemos visto desde hace bastante tiempo problemas en alta mar en el Mediterráneo. Hemos visto barcos que se han hundido, hemos oído hablar de miles de personas muertas a lo largo de lo que va de este siglo, pero simplemente libios han muerto muchos en las costas italianas o cerca de Italia durante los últimos años, o sirios también han muerto en otras ocasiones. La imagen de este niño en Turquía pues hizo estallar la desesperación mundial y una rabia mundial ante lo que está ocurriendo y ante una pasividad general de los gobiernos que tienen los recursos y la iniciativa para poder enfrentar estas situaciones, que no han hecho gran cosa. Esta situación
ha estallado a los ojos del mundo y está obligando o está presionando a que los gobiernos europeos hagan algo y está poniendo presión sobre otros gobiernos para que también hagan algo. La canciller alemana Angela Merkel decidió que Alemania va a dejar llegar a su territorio a 500.000 de refugiados anualmente durante varios años. Es un gesto importante, pero es un gesto que para que realmente sea significativo, para que realmente represente ayuda, tiene que ser replicado por otros países. Por supuesto que esto tiene muchas aristas y muchas consecuencias que luego no van a ser fáciles de manejar, van a tener nuevas consecuencias y no todas agradables. Por ejemplo, ya se habla de que los partidos ultranacionalistas, conservadores europeos van a aprovechar este fenómeno, van a aprovechar las decisiones de sus gobiernos para atacarlos y para tratar de ganar más votantes. Es el caso del Frente Nacional en Francia o los ultranacionalistas en Austria o en otros países. También vemos fenómenos como el del primer ministro de Hungría, que está erigiendo una muralla de 4 metros, siguiendo el ejemplo no solo de Israel, sino de Estados Unidos en su frontera con México, para tratar de detener las oleadas migratorias. Sin embargo, no es solamente la argumentación que se está esgrimiendo para esto, no es únicamente una argumentación económica, sino es una argumentación nacionalista, chauvinista, pero con tintes racistas. Por ejemplo, el primer ministro de Hungría ha planteado que Hungría tiene que conservar su naturaleza cristiana y que por eso no quiere y no debe y no va a aceptar refugiados musulmanes. Esto nos habla de otro problema del que tendríamos que hablar con mayor amplitud en otra ocasión, pero que es del nuevo racismo del siglo XXI, que es el racismo lleno de prejuicios en contra de los musulmanes, así como hubo otros racismos emblemáticos que fueron muy peligrosos y que causaron catástrofes humanas espantosas en el siglo pasado. En el problema de la crisis siria, naturalmente no influye solo el problema de la guerra que se suscitó en 2011 o del conflicto del levantamiento popular que se suscitó en 2011. Esto tiene relación con la aparición de organizaciones con una ideología fanática y sectaria como Estado Islámico o el Frente An-Nusra y otras organizaciones similares que han tenido apoyo de otros países, como ya hemos explicado en otros videos, que se pueden consultar naturalmente, pero este Estado Islámico también está llevando a provocar que mucha gente salga de Siria y busquen refugio en otros países. Es una organización que con sus ataques en contra de todos los grupos que no sean musulmanes sunitas, genera pavor entre comunidades cristianas, comunidades judías, comunidades yazidíes, o que puede generar ese mismo pavor entre kurdos, entre gente de diferentes religiones o denominaciones que existen en Siria, que es un país pequeño, pero con una gran riqueza cultural, y que estos grupos están atacando a esa riqueza cultural, y atacar esa riqueza cultural implica atacar también a la gente, por lo que mucha gente también sale huyendo, buscando refugio
para protegerse de este fenómeno. Esto ha llevado también a que países como Francia, Gran Bretaña, que no estaban participando en la guerra contra el Estado Islámico en Siria, se estén uniendo a esa campaña. Esto, por supuesto, exige una solución al conflicto en Siria, una solución pues, que no se ve para nada fácil ni posible a corto plazo, por lo que las soluciones tendrán que seguir pasando por la acogida de refugiados en otros países. Yo creo que México debería realizar un esfuerzo por recibir refugiados sirios. Hemos visto, hay listas en internet acerca de los países que han recibido refugiados, y por lo menos en una de las listas que vi, el último país que aparece, el que menos refugiados sirios ha recibido, es México, con menos de 30. No sé si estos datos sean fieles a la realidad, pero yo creo que sí, el número de refugiados sirios en México es muy pequeño. Incluso países como Uruguay, que son mucho más pequeños que México, tanto en superficie como en población, infinitamente más pequeños que México, han recibido a más refugiados que nuestro país. México debería realizar un esfuerzo por recibir refugiados. Estos esfuerzos pueden venir de la sociedad civil, pero si la sociedad civil no es capaz de realizar los esfuerzos necesarios en términos económicos para traer refugiados a México, el gobierno debería apoyar económicamente estos esfuerzos y mostrar que México no solamente respeta su tradición de país refugio, sino que además es un país que está a la altura del mundo, a la altura de los requerimientos políticos y sociales del mundo, como un país de primer nivel, de primer categoría.